Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Sean bienvenidos a este segundo encuentro del retiro que estamos realizando. Damos gracias a Dios por su gran amor y por su gran misericordia, porque Él nos concede en estos días encontrarnos con Él y con su palabra en la reflexión de estos aspectos tan importantes para nuestra fe. Estamos en este retiro espiritual. Quiero recordarte que si quieres que te incluyamos en el grupo de WhatsApp, llama al número 88 83 67 96 o dejar un mensajito ahí con tu nombre y tu número de teléfono y te incluimos en el grupo de WhatsApp. Ya gracias a Dios, y se los comunico con mucha alegría, tenemos alrededor de un grupo de unas 73 personas que están metidas en este dinamismo del retiro, realizando estas prácticas espirituales. Muchísimas gracias a todos ustedes por permitirse tener esta experiencia de cara a Dios y a su palabra. Para iniciar este momento de reflexión, quiero que lo iniciemos con la lectura del Salmo 51 o 50 según la nomenclatura. Dice así: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Porque seas justo cuanto hablas e irreprochable cuanto juzgas, mira que en la culpa nací y pecador me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo del ser, en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme el gozo y la alegría, y se alegrarán los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y clamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi lengua proclamará tu alabanza. Pues no te complaces en sacrificios, si te ofrezco un sacrificio, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, les decía la semana pasada que este retiro tiene como dinámica fundamental la introspección, es decir, esa capacidad que tenemos todos de mirarnos hacia adentro y poder ver nuestra propia realidad. Así que durante todos estos días, estos momentos de reflexión y estos días de retiro, pues pidámosle a Dios que con la acción de su Espíritu podamos ejercitarnos precisamente en esa capacidad de mirarnos a nosotros mismos sin miedos, con toda libertad, para encontrar ahí nuestra realidad y ver
qué es lo que tenemos que hacer para acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios. El tema que hoy vamos a reflexionar se titula El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias. Tal vez no es un tema muy agradable, de repente es algo que no nos gusta porque es mirar una gran verdad que pesa sobre nuestra vida, hermanos y hermanas, y es que somos pecadores y tenemos que en algún momento determinado encontrarnos con esta realidad y reflexionar precisamente esa gran verdad que hay en nuestras vidas. Hermanos y hermanas, la semana pasada se nos dijo también otra verdad bellísima. Se nos dijo que Dios nos ama. Se nos dijo eso, que Dios te ama. Es una verdad preciosa que también la tienes en tu vida. Dios te ama, y se nos decía, recuerda con aquella reflexión bellísima de la parábola del hijo pródigo, en el análisis que se nos daba sobre esta parábola, se nos decían tres verdades bellísimas. Una, que Dios nos ama personalmente. ¿Qué significa esto? Que Dios te conoce a ti, sabe quién eres, sabe de tus luchas, de tus sufrimientos, de tus cosas. Él conoce tu vida. Tú no estás en el anonimato de cara a Dios. Dios te conoce profundamente, sabe quién eres, y por eso te ama de forma personal. Se nos decía también que Dios nos ama incondicionalmente. ¿Qué significa eso? Que Él no te pone condiciones para amarte. Te ama así como tú eres y te va a amar siempre como tú eres. Él es incondicional en su amor. Vea qué hermoso lo que te estoy diciendo, que Dios te ama personalmente, que Dios te ama incondicionalmente. Otra verdad bellísima es que Dios te ama, es decir, Él tuvo la iniciativa. No fuiste tú el que le buscaste, Él te buscó primero. Por lo tanto, Él te ama teniendo la iniciativa en el amor. ¿Ves qué hermoso lo que te estoy diciendo? Te estoy diciendo, Dios te ama personalmente, Dios te ama incondicionalmente y tiene la iniciativa para amarte. Esas verdades nos las dijeron la semana pasada y nos alegraba muchísimo nuestro corazón al constatar esas verdades tan hermosas, tan descansadoras en nuestra vida. Y recordábamos aquel texto del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Es decir, que Dios te va a amar siempre, siempre. ¿Qué es lo que pasa con esto, hermanos y hermanas? Que Dios te ama, y te amará siempre. Y te amará de manera personal, te amará de manera incondicional. Él tiene la iniciativa para amarte, te ama eternamente. Eso ya está claro y alegra nuestro corazón de una manera incontenible e indescifrable. Pero quiero decirte algo. Hay un problema, pero hay un problema bastante grande. El problema no está en Dios porque Él te ama. El problema está en nosotros. Dios no va a cambiar nunca en su amor, nunca. Él siempre te va a amar de forma personal, de manera incondicional, y siempre va a tener la iniciativa en buscarte siempre. Como busca la oveja perdida,
como se busca la moneda perdida. Es decir, Dios te va a buscar siempre. El problema no es ese. El problema es que somos nosotros. Y hoy tenemos que preguntarnos, ¿de verdad queremos dejarnos amar por Dios? Escucha la pregunta que te estoy haciendo. ¿De verdad queremos dejarnos amar por Dios? Porque a veces le damos muchas largas al asunto, ¿verdad? Damos vueltas y vueltas por la vida y nos entretenemos con algunas cosas, con algunas otras cosas, metemos en nuestra vida, qué sé yo, cosas, experiencias, personas que nos distraen, que nos disuaden, porque esta vida tiene tremendas distracciones ante la propuesta de Dios. Por eso yo quiero que en este momento te hagas esta pregunta. Tú sabes quién es Dios. Tú sabes que Dios te ama. Tú sabes que el gran signo del amor de Dios es Jesucristo crucificado. Su pasión y su muerte en la cruz son el testimonio y el signo bellísimo de que tienes un Dios que te ama. Pero yo quiero que hoy te hagas esta pregunta. ¿Tú quieres dejarte amar por Dios? ¿Quieres dejarte amar por Dios? Porque Él te ama. Eso ya está revelado, ya eso está claro, eso no va a cambiar nunca. Él te ama. Ahora, ¿quieres tú dejarte amar por Dios? El problema es que aparecen lo que nosotros llamamos los pecados capitales, la realidad del pecado, la ira, la soberbia, la lujuria, la avaricia, la envidia, la pereza, la gula. Por eso te decía, ¿quieres dejarte amar por Dios? Porque ahí en nuestra vida comienza a aparecer el rostro del pecado. Y por eso, hermanos y hermanas, quiero que pongan mucha atención a este texto impresionante que San Pablo escribe a la comunidad de Roma en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 18 al 32. Quiero que les pongas mucha atención, pon mucha atención. Si tienes un cuadernito por ahí, ve apuntando estas cositas. Si tienes la Biblia, ve a traerla y acompáñame en esta lectura. Está en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo del 18 al 32. Ve ahora, abre la Sagrada Escritura. Yo te dije al principio de este retiro, vas a necesitar un cuadernito, un lapicero y la Biblia. Abre la Sagrada Escritura. Está ahí en el capítulo 1, versículo 18 de la carta a los Romanos. Dice así: en efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra las maldades e injusticias de los hombres que aprisionan la verdad con la injusticia, pues ellos tienen claro lo que se puede conocer de Dios, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no lo alabaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a sus apetencias y deseos hasta un grado de impureza tal que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez de al Creador, que es bendito por los siglos. Amén.
Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismos el pago merecido por su extravío. Y como no tuvieron a bien ahondar en el verdadero conocimiento de Dios, los abandonó Dios a los descarríos de su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Por eso están llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Por eso son difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados y despiadados. Pero además, aunque saben que Dios declara reos de muerte a los que practican tales cosas, no solamente las practican, sino que aprueban a los que la cometen. Palabra de Dios. Qué impresionante, hermanos y hermanas. Es un texto que nos muestra el rostro del pecado, el rostro del pecado. Y a esto podemos agregar, hermanos y hermanas, que esta carta, este texto de la carta a los romanos que acabamos de leer y escuchar, perfectamente, hermanos y hermanas, perfectamente podría salir en La Nación mañana, en el periódico, en cualquier periódico, podría salir siendo una noticia del día. Podría salir en cualquier medio de comunicación siendo una noticia del día. También podemos decir que hoy se ha perdido la conciencia de pecado, porque hoy día, hermanos y hermanas, ya nada es pecado, nada es pecado. Hoy a nivel social, ¿quién te ayuda a tener una conciencia fina y delicada en la relación con Dios y en la captación del propio pecado? No solamente eso, hasta se hacen manifestaciones con pancartas pidiendo el pecado como derecho. No te he dicho nada, pidiendo el pecado como derecho. Por eso, hermanos y hermanas, esta reflexión es muy importante, porque tenemos que afinar nuestra conciencia y reconocer que somos pecadores. Por eso tenemos que hacernos también esta pregunta: ¿a quién tenemos que recurrir cuando se nos descompone la vida? ¿A quién tenemos que recurrir cuando se nos descompone la vida? Si a ti se te daña un automóvil, vas al mecánico. Si se te daña un reloj, vas al relojero. Si se te daña el zapato, vas al zapatero. Si se te descompone la vida, ¿a dónde vas? Por eso nos hacemos esta pregunta: ¿a quién tenemos que recurrir cuando se nos descompone la vida? Y en este texto de la carta a los romanos acabamos de descubrir que a ti, a mí, a cualquiera, en cualquier momento se nos puede descomponer la vida si nos descuidamos y nos soltamos de Dios. Nos dice San Pedro: el demonio ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe. Recuerdo el texto de la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, donde nos dice que porque todos pecamos, hemos sido apartados de la gloria de Dios. Porque todos pecamos, hemos sido apartados de la gloria de Dios. Hermanos y hermanas, tengamos conciencia
de esta realidad tremenda que se llama el pecado. Dios quiera, hermanos y hermanas, y estas palabras que te estoy dirigiendo en este retiro te pongan a pensar, ¿quieres de verdad dejarte amar por Dios? ¿Tienes verdadera conciencia de tu pecado? Me lo digo a mí mismo también, hermanos y hermanas. Yo que les estoy hablando aquí, me lo digo a mí mismo también. Tenemos una plena conciencia de nuestro pecado y las consecuencias que ese pecado puede traer para nuestra vida. San Pablo, escribiéndole a la comunidad de Roma, le dice, porque todos hemos pecado, hemos sido apartados de la gloria de Dios. Gloria se dice doxa, en griego significa presencia. Hemos sido apartados de la presencia de Dios. Es impresionante lo que nos afirma San Pablo en este texto de la carta a los romanos. Por lo tanto, podemos decir con toda certeza podemos decir, el pecado es la causa de todos los males que aquejan la humanidad. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Yo no soy economista, ni soy sociólogo, ni soy politólogo, pero hermanos y hermanas, la vida le va enseñando a uno a observar ciertas cosas. ¿Dónde está la raíz de los males en la economía? ¿Dónde está la raíz de los males a nivel social? ¿Dónde está la raíz de los males en la contienda política? Y sí, hacemos análisis de la realidad y veamos esto y veamos lo otro y se hacen encuestas, pero llegamos, si ahondamos a la raíz, vamos descubriendo que el pecado, te repito, es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Ahí está la razón de ser de nuestros males. ¿Por qué? Porque vimos anteriormente estos grandes pecados, que la gula, que la soberbia, que la avaricia, que la envidia, que la pereza. Me explico, hermanos y hermanas, son pecados que van rondando la realidad y aquejan los males de nuestra humanidad. Porque el pecado es el pecado, te escribo ahí, el que no nos permite experimentar el amor de Dios. El pecado no nos permite experimentar el amor de Dios. No porque Dios no quiera amarnos, sino porque nosotros no queremos dejarnos amar por Dios. ¿Ves qué interesante, hermanos y hermanas? Quiero decirte otra verdad impresionante para que vayamos precisamente reflexionando poco a poco estas realidades. Hay verdades realmente que tocan nuestra realidad, como esta, por ejemplo. No podemos impedir que el pecado se dé entre nosotros. Es algo que sale del fondo de nuestro propio ser. Es decir, hay que hacer una diferencia. Una diferencia es que tú y yo digamos, cometemos pecados, como los actos, cometemos pecados. Y otra cosa es decir, somos pecadores. ¿Te das cuenta? Hoy nosotros reconozcamos, no tanto que cometemos pecados como actos que vamos haciendo, sino que realmente somos pecadores. Que no podemos impedir que el pecado se dé en nosotros, porque es algo que sale del fondo de nuestro propio ser. Quiero recordarte el texto de San Mateo, capítulo 15, versículo del 10 al 28. San Mateo, capítulo 15, versículo
del 10 al 28. Te lo quiero leer porque ahí San Mateo nos deja bien claro que el pecado sale de dentro de nosotros mismos. Dice: versículo 15, dice: tomando Pedro la palabra, le pidió: explícanos la parábola. Él le dijo: ¿también vosotros seguís careciendo de inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón, y eso es lo que realmente contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Que el comer sin lavarse las manos, eso no contamina al hombre. Qué interesante. San Mateo nos está diciendo en el Evangelio que es que no podemos dejar de pecar porque es algo que sale de nosotros mismos. Es decir, nosotros somos pecadores, por eso precisamente pecamos, porque nuestra raíz es de pecado. Porque nuestra raíz es de pecado, aparecen lógicamente frutos de pecado. Es decir, nosotros somos pecadores, por eso precisamente pecamos. Porque nuestra raíz es de pecado, aparecen lógicamente frutos de pecado. ¿Te das cuenta, hermanos y hermanas, que es sumamente interesante percibir esa realidad? Y no nos asustemos, aceptémosla. Somos pecadores. Aceptémosla. Somos pecadores. En esta presentación te pongo ahí el fruto agrio del mandarino, por ejemplo. ¿Por qué el árbol de mandarino agrio nos da ese fruto agrio? ¿Por qué? Porque sus raíces también son agrias, son del árbol que da el fruto agrio. Es decir, no podemos pretender que demos frutos distintos en un árbol cuyas raíces no son distintas. Ya lo dice este salmo que acabamos nosotros de orar al principio de esta reflexión. Dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Y dice: mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. ¿Ves qué interesante? Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Hermanos y hermanas, te estoy insistiendo que aceptemos esa verdad. No le pongamos maquillaje. No salgamos corriendo. Aceptemos. Somos pecadores. Somos pecadores. Si a ti te pidieran hacer un álbum con las fotos de tu vida, si a ti te pidieran hacer un álbum con las fotos de tu vida, ¿qué fotos no pondrías? ¿Qué fotos no pondrías? Si a ti te pusieran a hacer un álbum de las fotos de tu vida, ¿qué fotos no pondrías? ¿Te das cuenta, hermanos y hermanas, cómo hay muchas realidades que desvelan ese ser pecador que somos?
que desvelan esa condición profunda de ser precisamente pecadores. El pecado, te pongo ahí, el pecado es como la sombra. Ahí anda siempre con nosotros. El pecado es como la sombra, siempre anda con nosotros. Yo te pregunto, ¿qué es lo que a ti te fastidia? ¿Qué es lo que te incomoda la vida? ¿Qué es lo que no te deja enteramente estar en gracia o en esa relación libre y preciosa con Dios? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te quita la gracia? ¿Hay algún pecado permanente por ahí? El pecado es como la sombra, nos persigue todos los días. Ahí está. ¿Por qué? Porque somos pecadores, hermanos y hermanas. Y con la sombra, para quitarnos la sombra, solamente quedan dos caminos. Uno, o meternos en la profunda oscuridad, que eso no es lo que te conviene. Eso no es lo que te conviene. O convertirnos en luz, que para nosotros es imposible. La sombra ahí está. Tenemos que entender lo siguiente. Antes, en aquellos tiempos en que mandaban cohetes a la luna, los primeros cohetes ya no resultaban y caían, se venían desplomados a la tierra, y entre más altos volaban, más profundamente caían y se destrozaban. Yo pienso que eso es algo que nos puede pasar en la vida. Vamos para arriba, impulsándonos con nuestras propias fuerzas y vanidades, con el sinsentido de la vida, creyendo que por nosotros mismos y por nuestras propias fuerzas podemos volar alto, independientes de Dios, haciendo esa torre de Babel existencial en la necedad. Y hermanos y hermanas, cuando nos damos cuenta, vamos para abajo, cayendo y destrozando nuestra propia vida. Cuentan una vez que habían un par de borrachos que se subieron a un bote y querían pasar a la otra orilla. Era de noche. Y los borrachitos comenzaron a remar y a remar fuerte y fuerte, y remaban fuerte durante toda la noche para poder pasar a la otra orilla. Cuando se hizo de día y ya a ellos se les había pasado un poco la borrachera o mucho, se dieron cuenta que no habían avanzado ni un metro. Oiga, ni un metro habían avanzado. Y eso que habían remado toda la noche dándole y dándole, y no habían avanzado ni un metro. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la barca, que el bote estaba atado con una cuerda a la orilla. Eso mismo nos puede pasar, hermanos y hermanas. Eso mismo nos puede pasar. Podemos en esta vida darle esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo en esta vida, y al final darnos cuenta que ni siquiera hemos avanzado un metro en la consecución de la salvación, porque estamos atados por el pecado. Y eso es lo que te digo ahí, hermanos y hermanas. Estamos amarrados por el lazo del pecado, el cual no nos permite, por más esfuerzo que hagamos, el llegar a la orilla de la salvación. Estamos amarrados por el lazo del pecado, el cual no nos permite, por más esfuerzo que hagamos, el llegar a la orilla de la salvación. Necesitamos
necesitamos quien nos libere de los lazos del pecado. Necesitamos quien nos libere de los lazos del pecado. Y nos hacemos esta pregunta. Los ídolos. Quiero leerte un texto que está en el Evangelio de San Juan. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, versículo 21. Voy a leerte desde el 18. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice: sabemos que quien ha nacido de Dios no peca, pues lo protege el engendrado de Dios, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está sometido al poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para conocer al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, abandonen los ídolos. Palabra de Dios. Necesitamos, te decía en la presentación anterior, necesitamos a alguien que nos libere de las ataduras del pecado. Y nos preguntamos, ¿serán los ídolos? ¿Qué es un ídolo? Hermanos y hermanas, un ídolo es aquella cosa, aquella experiencia, aquella persona que ocupa el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, es decir, el primer lugar. Amar a Dios sobre todas las cosas y personas, nos dice los mandamientos. El ídolo es aquella cosa, experiencia o persona que usurpa el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Eso es un ídolo. Por eso en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 21, nos dice San Juan: abandonen los ídolos, abandonen los ídolos. Yo te pregunto, perdona que sea tan atrevido y me pregunto a mí mismo también, ¿hay un ídolo en tu vida? ¿Hay alguna cosa, experiencia o persona que le está quitando el lugar que le corresponde a Dios en tu vida? ¿Existe alguna cosa, experiencia o persona que le está quitando el lugar que le corresponde a Dios en tu vida? Te pongo este texto del libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 8, versículo 36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y te pongo este texto de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y hermanos, hermanas, te tengo una mala noticia. Una mala noticia. La peor noticia que te pueden dar. Uno habla de que hay malas noticias que escucha uno por la televisión, por la radio, por el periódico, pero ninguna de las malas noticias que tú has escuchado es peor que esta mala noticia que yo te voy a dar. Es la siguiente:
Hay un problema que no podemos solucionar y un enemigo que no podemos vencer. ¿Estás oyendo? Hay un problema que no podemos solucionar y hay un enemigo que no podemos vencer. El problema que no podemos solucionar se llama el pecado que da la muerte. El problema que no podemos solucionar se llama el pecado que da la muerte. Cuando te digo que da la muerte, no me refiero a la muerte física, me refiero a la muerte espiritual. Cuando te hablo de la muerte, no me refiero a la muerte física, me refiero a la muerte espiritual. Con confianza, hermano y hermana, me refiero a la condenación. Hay que hablar de estas cosas, hay que hablar de estas cosas. Y el pecado nos da la muerte, el pecado nos da la condenación. El pecado mortal nos lleva al infierno. Entonces, hay un problema que no podemos solucionar, que es el pecado que nos da la muerte y un enemigo que no podemos vencer. Ese enemigo que no podemos vencer es el demonio. El demonio, el ángel caído, el demonio. Es nuestro enemigo personal, odia a la humanidad y la quiere condenar. El demonio te odia a ti, te odia y te quiere condenar. Es tu enemigo. Y la mala noticia es que no lo puedes vencer. No lo puedes vencer. Por eso el mismo Jesucristo nos dijo: les conviene que yo me vaya, porque así les enviaré un defensor, el Espíritu de la verdad. Si necesitamos el mismo Espíritu de Dios para que nos defienda, ¿te imaginas la calidad de enemigo que tenemos? El demonio. Es decir, no puedes darte la salvación por ti mismo. No te puedes dar la salvación por ti mismo. No puedes vencer el demonio por tus fuerzas. Lo dijo San Pablo allá en la carta a los Romanos capítulo 7, versículos del 19 al 25. Nos dice San Pablo: porque no hago el bien que quiero, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Aquí interesante lo que nos dice el mismo San Pablo, carta a los Romanos 7 del 19 al 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. ¿Ves lo que dice? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Qué impresionante lo que nos dice San Pablo. Te estoy hablando que tenemos un problema que no podemos solucionar y tenemos un enemigo que no podemos vencer. El problema que no podemos solucionar es el pecado. Es decir, no nos podemos dar la salvación nosotros mismos. Y el enemigo que no podemos vencer es el demonio, es el diablo, el ángel caído. Y te pongo ahí. El ser humano, escucha bien, el ser humano con toda su ciencia y poder no ha podido echar abajo el príncipe de este mundo. El ser humano con toda su ciencia y poder no ha podido echar abajo el príncipe de este mundo. Y hemos pasado por muchísimas etapas de la historia, por muchísimas etapas, que la edad antigua, que la edad media, que la edad contemporánea, que la modernidad, que la posmodernidad, que la época cuántica, que qué sé yo, montón de etapas de la historia, donde el ser humano se ha desde el humanismo posesionado de sí mismo, pero hasta hoy no nos ha solucionado este problema.
el problema de la muerte, el problema de la muerte y el problema del pecado y el gran enemigo, el demonio, que pone a la humanidad a destruirse en sí misma. Y este es el problema desde el principio, hermanos y hermanas. El ser humano no puede llegar a ser Dios. El ser humano no puede llegar a ser Dios. Tú no eres Dios, eres criatura. Y esa es la gran tentación desde el Génesis. Aquel demonio aquella serpiente que es signo de falsa sabiduría, se metía ahí entre nuestros primeros padres, tratándoles de convencer que ellos podían llegar a ser como Dios. Hermanos y hermanas, tú eres criatura, tú eres hijo de Dios, no eres Dios. Por lo tanto, no puedes darte la salvación a ti mismo, ni puedes defenderte de este gran enemigo. Lo necesitas a Él. Veamos esta parte. Satanás y sus obras. Satanás y sus obras. ¿Qué decimos del demonio? Que es el príncipe de la mentira. Que es el príncipe de la mentira. Que es el ángel caído. Que es el ángel caído. Allá en el Catecismo de la Iglesia Católica para Adultos, del número 390 en adelante, Catecismo Católico para Adultos del número 390 en adelante, ahí se nos habla precisamente de este gran enemigo que tenemos. Se nos habla del ángel caído, del demonio. ¿Qué podemos afirmar de él? Algo tremendo. Es el ángel caído que odia la humanidad. Yo quiero que te pongas a reflexionar en este retiro, en estos encuentros que tenemos, en estas cosas que son sumamente importantes para nuestra vida de fe. El pecado, que engendra la muerte, el demonio, que es nuestro gran enemigo, que nos odia y quiere nuestra condenación. Piensa en eso. Y pensemos si hay alguna realidad de pecado en nuestra vida. Pensemos si el demonio, ¿qué?, ya nos tiene convencidos, haciéndonos creer que la felicidad y la salvación la podemos adquirir por nuestras propias fuerzas, que no necesitamos de Dios. Esa es la gran mentira de la que el demonio ha convencido a nuestra sociedad, que podemos vivir sin Dios, que es mejor vivir sin Dios. Esa es su gran mentira, y por eso hasta nos hace acostumbrarnos a la realidad del pecado. Piénsalo bien. El peor de sus engaños es hacernos creer que por nuestras propias fuerzas y capacidades podemos alcanzar la felicidad, la salvación. Ese es uno de sus peores engaños, hacernos creer que por nuestras propias fuerzas y capacidades podemos alcanzar la felicidad y la salvación. Y nos confunde con apariencias mundanas, nos confunde con el materialismo, con el funcionalismo, con el consumismo, con apariencias. Nos disuade, nos distrae, nos oculta, nos aparta de Dios y nos hace pensar que esto nos hace más fuertes. Su estrategia es la construcción de ídolos.
siempre va tratando de hacerte aparecer en tu vida aquellas cosas, aquellas experiencias, aquellas personas a las cuales tú les vas a entregar tu vida, tu corazón, apartándote de Dios y quitándole a Dios ese lugar que es propio de Él en tu vida. Su estrategia es definitivamente la construcción de ídolos. ¿Cuál es la diferencia entre un ídolo y Dios? Que el ídolo pide el sacrificio de tu vida. Y por eso es que el pecado te la destroza. El pecado te destroza tu vida. Y ese ídolo va poco a poco pidiéndote cosas y te pide cosas. Te pide tu inteligencia, te pide tu afecto, te pide tu voluntad, te pide tus bienes, te pide tu familia, te pide tus ideales, te pide y te pide hasta que llega a sacrificarte totalmente tu vida. ¿Cuál es la diferencia entre un ídolo y Dios? Que el ídolo te pide tu vida, Dios entrega su vida a ti, como Jesucristo en la cruz. Mira a Cristo en la cruz, es Dios sacrificado por ti. En cambio, el ídolo te pide que tú te sacrifiques por él y lo pierdes todo. Mira a los borrachos, mira a los drogadictos, mira a los que traicionan su familia, mira tantos vicios y tanto pecado que destruye la persona y lo deja sin nada. El ídolo le pide que le sacrifique su vida. Te pregunto con toda libertad, te lo pregunto, y perdona que sea tan atrevido, ¿le estás sacrificando tu vida a algún ídolo? Aquello que nunca te has atrevido dárselo a Dios, ¿se lo estás dando a algún ídolo? Tu tiempo, tu pensamiento, tu afecto, tu libertad, tu dinero, tu familia. ¿Qué le estás dando a ese ídolo que te está apartando de Dios? Y hay un tremendo engaño. El engaño es que ese ídolo, como ese cohete que mandaban a la luna que te explicaba antes, que por muy alto que se elevara caía destrozado en la tierra, el ídolo te eleva y te eleva y te hace construir castillos bellísimos de tu vida, pero son castillos de naipes. Un pronto a otro se van al suelo y te das cuenta que tu vida queda completamente destrozada. Piénsalo, piénsalo. Somos pecadores. El pecado nos ronda todos los días. El pecado nos aleja del amor de Dios. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pecado que te fastidia y te quita la gracia y te aparta de Dios? Me lo pregunto a mí mismo también. No creas que porque te estoy hablando aquí ya mi vida está solucionada. No, también me lo pregunto a mí también. Porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Oiga lo que dice el libro del Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7:20 dice: no hay nadie tan honrado en la tierra que haya hecho el bien sin pecar. Qué impresionante este texto. Todos somos pecadores. No hay nadie tan honrado en la tierra que haga el bien sin nunca pecar. Dios no permite compartir nuestro corazón. No se puede servir a dos señores. Dios no permite compartir nuestro corazón. No se puede servir a dos señores. Dios y el pecado son como el agua y el aceite, separados, no se mezclan. No hay mezcla. No podemos mezclar. Dios, el Espíritu de Dios, no se mezcla.
Allá en Hechos 19:19, lo quiero recordar, Hechos 19:19 es un texto impresionante. Dice que aquella comunidad que se dedicaba a la brujería, quemaron todos los libros dedicados a la brujería, rechazando esa idolatría. Y dice el texto, perdiendo un cálculo de 50,000 monedas de oro. Es decir, renunciaron a los ídolos. Qué montón de cosas, hermanos y hermanas, tenemos que ver. Personas que creen en la brujería, en la hechicería, personas que se entregan a esos mundos de los maleficios, del ocultismo, de estas cosas. Hay que renunciar a estas situaciones que son negadoras del amor de Dios y de la fe que todos tenemos en su amor. Hay que renunciar a los ídolos. Te lo pongo explícitamente aquí. Tienes que hacer una renuncia explícita a toda idolatría. Tienes que hacer una renuncia explícita a toda idolatría. Tú que estás ahí en tu casa, escuchándome ahora, mirando ahora, yo te diría que tómate un tiempito, pon la mano en tu corazón y dile a Dios: Señor, renuncio a este ídolo, renuncio a este ídolo. Puede ser una cosa, puede ser una persona, puede ser una experiencia. Renuncio a este ídolo, Señor, que me aparta de ti. Hay que hacer una renuncia explícita a toda idolatría. Reconoce tu problema. Reconoce tu problema. Te decía una mala noticia: tenemos un problema que no podemos resolver, tenemos un enemigo que no podemos vencer. Reconozcamos nuestro problema. ¿Cuál es tu problema y cuál es el mío? Que somos pecadores. Y ahí andamos por la vida, sí, andamos por la vida disimulando, haciéndonos los desentendidos, poniendo carita de yo no fui, qué sé yo, montando nuestro teatrito, construyendo imágenes ante los demás, pero en el fondo la verdad nuestra es que somos pecadores y reconozcamos ese profundo problema que tenemos y que nos separa de Dios. Somos pecadores. Gracias a Dios tenemos en la iglesia el sacramento de la reconciliación, donde podemos ir donde el sacerdote y decirle: Padre, quiero confesarle mi pecado, quiero decirle que soy pecador y que he cometido estos pecados, renunciando a la experiencia de la idolatría en mi vida. Y quiero terminar, hermanos y hermanas, esta reflexión, quiero terminarla con esta frase: el peor pecador es el que no reconoce su pecado. Mírala bien esta frase, mírala bien. El peor pecador es el que no reconoce su pecado. A mí me encanta aquel pasaje de la Sagrada Escritura del buen ladrón. Habían dos ladrones crucificados con Cristo. Y sucede que uno de los ladrones, que en la tradición le llamamos el buen ladrón, se dirigió a Jesús y le dijo así. Escucha cómo le dijo. Se dirigió a Jesús y le dijo así: yo soy un ladrón, merezco este suplicio, pero tú, Señor, que eres inocente, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contestó: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dichoso ese buen ladrón. ¿Por qué? Porque comenzó bien. Comenzó
reconociendo su pecado, diciéndole a Jesús: soy un ladrón, soy un pecador, reconozco mi pecado. Creo, hermanos y hermanas, que Dios quiera y esta reflexión que hemos compartido juntos nos ayude a todos, de verdad, nos ayude a todos a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios, que necesitamos reconciliarnos con Él, porque Él es el que nos puede solucionar ese gran problema que tenemos, que es el pecado y la muerte, y defendernos de este tremendo enemigo que es el demonio. Recuerda eso siempre. El peor pecador es el que no reconoce su pecado. Hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por este momento que nos ha regalado de compartir la fe, de encontrarnos con Él y con su palabra. Yo te invito para que sigamos juntos en este retiro. Les digo, hay alrededor de unas 73 personas ya anotadas en el WhatsApp, donde yo les envío los textos de estas reflexiones y algunos ejercicios espirituales sencillos para que hagan durante la semana. Les he pedido silencio virtual, lo cual se los agradezco porque lo han realizado. Ese grupito de WhatsApp no ha sido tomado para otras cosas más que para esto del retiro, cosa que les agradezco muchísimo porque quiere decir que estamos metidos en esta dinámica de reflexión y de encuentro con Dios. Sigamos adelante en este esfuerzo. Vamos a pasar todo este mes de noviembre y parte de diciembre en esta dinámica de retiro espiritual. Que Dios te bendiga. Yo te pido ahí que estás en tu casita que inclines la cabeza para recibir la bendición. Dios Padre misericordioso, que has reconciliado el mundo contigo mediante la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesucristo tu Hijo, y has enviado el Espíritu Santo para toda bendición. Bendice a tus hijos que ven estas presentaciones, este programa, y los que están metidos en esta dinámica del retiro. Bendícelos, Señor, de forma especial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, y nos vemos el próximo jueves.